vamos a declarar que las lluvias que caigan en esta temporada serán lluvias de bendición. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Lluvias de bendición serán para nosotros. Amén. Saluda al que está a su lado y dígale: van a ser lluvias de bendición. Lluvias de bendición. Esta temporada de 2019, prepárate sobre tu casa, sobre tu vida, lluvias de bendición. Amén. Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Solamente queremos recordarles que estamos preparándonos. Ya hemos iniciado una preparación para la próxima semana. Vamos a tener un tiempo especial. Vienen aquí a la ciudad los pastores del concilio, de nuestro concilio, a la organización a la que pertenecemos, y van a estar aquí en La Paz haciendo trabajos de planeación. Van a venir como más de 200 pastores desde el norte hasta el sur de México, y los líderes nacionales y todos los líderes que hay en la organización. Entonces el próximo jueves no tendremos oración por la mañana para que usted ore en su casa, porque ese día, el jueves próximo, en la noche, les vamos a prestar aquí el auditorio para tener una cena para ellos. Ellos van a estar, la sede va a estar ahí en el Hotel Araiza. Ahí va a ser la convención de estos pastores que van a venir. Pero este día, jueves, vamos a estar muy ocupados. Bueno, desde antes vamos a tener mucho movimiento en la semana, apoyándolos en la logística. Por eso vamos a tener el jueves oración para nuestras casas. ¿Está bien? Y vamos a hacer de bendición para nuestros líderes nacionales como distritales y todos los demás líderes de la nación y de México. El jueves, por si usted también se quiere unir, ese día ellos van a ayunar y van a bendecir, porque cuando se hacen estas reuniones a donde ellos van, cada 2 años se hace este movimiento, y este año escogieron La Paz, ¿verdad? No sé por qué, pero ellos la escogieron. Pues Dios, ¿verdad?, los puso, les puso ese sentir, y van a estar orando y ayunando todo ese día jueves. Entonces, si usted se quiere unir a ese tiempo de oración, de ayuno, para que Dios haga algo aquí en La Paz, en el estado y en todo el país. Entonces vamos a estar de fiesta espiritual y también de fiesta entre nosotros. Entonces les paso el anuncio. Y luego el viernes vamos a tener un invitado, ¿sí? No sé si se pudo poner la foto, ¿sí? Va a estar Luis, él es el pastor Luis Fernando Alcalá. Él es pastor en Zacatecas, de la iglesia de donde nosotros salimos. Se llama la iglesia Poder y Gozo, ahí en Guadalupe, Zacatecas. Y él es un pastor amigo, pues él y yo fuimos compañeros de iglesia. Él fue hijo del que fue mi pastor. Él es el hijo de pastores. Entonces el papá de él fue mi pastor en Vicente Guerrero, Durango. Entonces van a estar aquí. La pareja viene a esta reunión, pero el fin de semana se van a quedar con nosotros viernes y sábado. El viernes va a estar ministrando él aquí en el servicio, para que no se lo vaya a perder, porque va a traer una palabra hermosa. Y el sábado va a estar su esposa. Su esposa es Dina, que es ella, Dina Garza. Ella va a estar en el desayuno de mujeres, para que todas las mujeres, las damas, se preparen para este desayuno. Sábado 31 a las 9 de la mañana. Por ahí con la hermana Nelly pueden pasar a registrarse. Todas las mujeres, traigan una invitada. Va a estar la palabra compartiendo esta pastora. Entonces vamos a tener este tiempo hermoso con estos pastores que van a bendecir estos tiempos aquí con nosotros. Así que prepárese, haga sus agendas y no se pierda de este tiempo. Florece, eres única. Ese es el lema que va a traer compartiendo esta palabra. Entonces
Vamos a estar, les digo, muy acelerados la próxima semana, llevando a cabo estos tiempos. Y pues para nosotros va a ser una bendición poder recibir aquí el jueves, aunque no vamos a tener servicio ni nada parecido, pero vamos a servirles, ¿verdad? A nuestros líderes, teniéndoles aquí, y pues es una bendición. Siempre va a ser una bendición poder honrar el liderazgo. En nosotros tenemos un principio muy, muy marcado en nuestra vida de honra a nuestras autoridades, porque estamos bajo sujeción, porque así dice la palabra que debemos vivir y estar, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, las autoridades que están sobre nosotros, les honramos y tratamos siempre de servir lo mejor posible, la mejor excelencia que les podemos ofrecer, se los hacemos. Entonces, porque es un principio de honor, ¿verdad? De honra, poderlos tener aquí y participar con ellos. Entonces, no se vaya a perder viernes y sábado. Vamos a tener 2 días muy especiales con estas 2 actividades. ¿Está bien? Para que se prepare y juntos disfrutemos de estos tiempos. Muy bien, vamos a entrar a la palabra. Quiero reafirmar un mensaje que di algunos viernes atrás, darles un complemento de esa palabra sobre la identidad de la iglesia. Y es que cuando estamos en Cristo, o cuando Dios nos rescata, tenemos una identidad. Dios nos llama, dice, de las tinieblas a su luz admirable, de la oscuridad a la luz de Cristo. Entonces Él nos cambia la identidad y nos pone dentro de su familia. Por eso es que la identidad duradera proviene de estar en la familia de Dios, ser parte de la familia de Dios. Y mucha de nuestra identidad está basada en nuestras relaciones, en donde nos relacionamos. De ahí fluye nuestra identidad. Por ejemplo, ¿cuántos nietos hay aquí? Bueno, los niños ya salieron, ¿verdad? ¿Alguien tiene sus abuelos que diga yo soy un nieto? No hay ningún nieto aquí. ¿Nadie tiene a sus abuelos viviendo? Acá hay uno, acá hay otro. ¿Alguien más que tenga sus abuelos acá? ¿Un abuelo o 2 abuelos? Pues ya se están animando. A ver, ¿quién más? O los que son hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Que tienen a su papá y a su mamá. Bueno, ¿verdad? Esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Bueno, abuelos, ¿cuántos abuelos hay? Muy bien, hay muchos abuelos, ¿sí? Entonces todo eso, ya sea que seas nieto, hijo, abuelo, papá, esposo, esposa, que somos parte de un grupo, ya sea que estés dentro de una empresa, que eres empleado, o eres jefe, todas esas cosas nos relacionamos. Entonces todo ese movimiento de relación nos ayudan a definir quiénes somos, ayudan a definir nuestra identidad. Por eso sabemos quiénes somos en relación con esas personas con las que nos desenvolvemos. Eso va a ir ligado. Las personas que por ejemplo han pasado por algún tipo de pérdida, quizás usted ha pasado en algún tipo de pérdida, llámese enfermedad, llámese muerte, llámese divorcio o cosas como esas. Cuando una relación se termina, a veces es muy difícil que la persona vuelva a entrar o vuelva a relacionarse con su identidad, con esa identidad que ahora pues está dentro para desarrollar, y a veces batallan, a veces no capta cuál es su identidad o su posición en la vida, y a veces se pierde, se desvía, se trastorna o cosas como esas. Por eso Dios nos ha otorgado un factor, o nos ha otorgado un ambiente para relacionarnos. Dios ha puesto su iglesia,
Y es Él quien nos ha otorgado nuestra identidad. En Dios nuestra identidad está segura. Y entonces la identidad que tenemos en Dios es una relación que nunca terminará. Por ejemplo, la identidad de hijo un día se va a terminar, porque un día el hijo va a crecer, se va a casar, o la hija, ¿verdad? Como mi hija Devani un día va a casarse, ¿verdad? Que espero que no, todavía no, ¿verdad? Pero va a llegar el día en que se va a casar y se va a ir de nuestra casa. Y entonces la relación va a cambiar, ¿sí? Y así sucede, se termina, la familia se termina, llega un momento en que se termina porque murió el papá, murió la mamá, y se termina la familia. Lo único verdadero que no va a terminar es nuestra identidad con Cristo, nuestra relación con Dios. Por eso nuestra relación con nuestra familia, que es la iglesia, debemos cuidarla y debemos entender en dónde estoy y dónde Dios me ha puesto, para que yo pueda ser parte de esa identidad que nunca se va a terminar. En Efesios 2:19 dice: ustedes son ciudadanos junto con el pueblo santo, y dice, y forman parte de la familia de Dios. Por eso no importa en qué familia tú pertenecías en tu pasado, no importa tu identidad que tú traías o que tú obtuviste, tu identidad no viene de ahí. Tu verdadera identidad no viene de ahí, de la familia Morales, de la familia Mesa, de la familia, no sé, Ramírez, de la familia, no sé cuál sea tu identidad. Tu identidad viene de tu relación con la familia de Dios. No sé si lo capta. Pero la verdadera identidad a la cual hoy nosotros estamos viene de esa relación con la familia de Dios, que es la iglesia. De hecho, miren, su familia física, o sea, tu papá y tu mamá, solo fueron un canal. Dios los usó como un canal para que tú llegaras a nacer. O sea, Dios usó a esa familia para que tú vinieras a este mundo. O sea, Dios usó a tus padres, ya sea que sean buenos o más o menos, como sea que fueran, Dios los usó para traerte a este mundo. Pero la meta de Dios, o la meta de nuestro Padre Celestial, la meta es que nosotros estemos no en la familia física, sino en la familia espiritual, en la familia de Él. Entonces Él te trajo, Él usó a tu papá, a tu mamá para traerte a este mundo, pero el verdadero objetivo es que tú seas parte de la familia de Él. Tu familia espiritual actualmente es más importante que tu familia física. Lo voy a volver a repetir. Tu familia espiritual, que es la iglesia, es más importante que tu familia física. ¿Por qué? Por la razón que acabo de decir. Las familias físicas no duran para siempre. Llega el momento en que se termina, pero las personas, porque las personas crecen, las personas se mudan, se casan, se van o se mueren, pero tu familia espiritual, dice la palabra, durará para siempre, para siempre. Por eso tú y yo debemos valorar la iglesia, debemos valorar nuestra familia espiritual, debemos amarnos. Voltea que está a su lado y dígale: yo te amo. Del amor de Cristo. No importa cómo seas, eso no depende de mi amor por ti. Porque usted dirá: si usted supiera cómo es este o cómo es aquel, ¿verdad? Pero ¿y cómo eres tú? ¿Verdad? Pero Dios dice: no, eso no tiene nada que ver. Tú eres parte de una familia. En el momento en que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú entras a ser parte de su familia. Entonces eso te da tu verdadera identidad. Tu identidad verdadera se basa en ese principio de la familia de Dios, porque va a permanecer para siempre. Por eso somos llamados, dice la palabra, que somos llamados a pertenecer a la iglesia.
Hay un llamado. Por eso un cristiano no puede decir yo soy cristiano si no tiene una iglesia, si no tiene una cobertura llamada iglesia que esté sobre él. No puedes realizar un cristianismo si no estás dentro de una iglesia, dentro de una familia espiritual. Porque somos llamados de parte de Dios a pertenecer a su iglesia. Yo lo he dicho antes, no solo eres llamado a hacer, eres llamado a pertenecer. Yo tengo una pertenencia, una identidad espiritual que Dios me ha dado. En Hebreos 2:10 dice: Dios, para quien y por medio de quien hace todo, Él, dice, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Y dice: convenía a Dios, esto me gusta mucho, que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevar a la salvación. O sea, Dios no quiere que sus hijos estén huérfanos. No hay huérfanos. Dios no quiere eso. Por eso Él puso una familia. Por eso yo mencioné ahorita, desde 1991, en Héroes de Independencia, esquina con Navarro, Dios estableció un principio. Aquí voy, en esta esquina, voy a establecer mi iglesia. ¿Para qué? Para que todos los que anden por ahí vagando en La Paz, que no tienen iglesia, yo les voy a dar una identidad espiritual. Y luego empezó a llegar uno, empezaron a llegar otros. Y Dios los fue trayendo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos fue tocando y llegamos a la familia de Él. Por eso Él nos puso aquí. Por eso su familia se llama iglesia. Por eso tú eres llamado, eres llamada a pertenecer a su iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Él. No es la iglesia de una organización, no, es la iglesia de Cristo. De Cristo. Dígale que todos somos llamados a pertenecer. Cuando entendemos esto, la palabra iglesia o la palabra para iglesia en la Biblia, en el griego, es eclesia. Esa es la palabra que se usa, eclesia. Y viene de esa palabra que significa kaleo, que significa llamados. Llamado. Hay un llamado. O sea que eclesia literalmente significa, la eclesia literalmente es un grupo de personas que son llamadas por Dios. Eso es la iglesia. Grupo de personas que son llamados por Dios. No por emociones, no por sentimientos o por parentescos, no. Es Dios quien hace un llamado a cada uno de nosotros para pertenecer a su iglesia. Por eso es que la iglesia no es una carga. La iglesia no es un conjunto de reglas o requerimientos. La iglesia es una familia. ¿Cuántos dicen amén? Somos una familia. Y entonces, escúcheme bien esto, solo usted va a conocer a Dios y su propósito para su vida cuando usted esté en comunión con la iglesia. De otra forma, usted no podrá conocer el propósito de Dios para su vida. Si usted no pertenece a la familia de Dios, o sea, a la iglesia, usted no podrá conocer quién es Dios ni su propósito. Pertenecer a la iglesia, entonces, es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Es una fuente de ánimo para nuestra vida. Por eso es importante que estemos dentro de esa cobertura que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un solo pueblo, que es la iglesia. No hay más, no hay otro. Es su iglesia, punto. Así lo estableció. Y si vamos a Efesios capítulo 2, del verso 14 en adelante,
Gálatas y Efesios, capítulo 2, del verso 14. Bueno, desde antes, pero yo quiero enfocarme del verso 14 en adelante hasta el verso 22. Allí el apóstol Pablo nos reafirma con una claridad así absoluta la unidad de la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, y él usa figuras en este pasaje, específicamente usa 7 figuras que describen a la iglesia y nos revela, ¿verdad?, la unidad, ¿sí?, que fue lograda a través de la muerte de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, aparte de todo lo que él hizo, de todo lo que desarrolló de bendición para nosotros, logró esto: la unidad para que su iglesia funcionara, para que su iglesia se estableciera, para que su iglesia viniera a ser realidad. Y es por eso que la iglesia surge, ¿verdad? Ya físicamente surge ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando los discípulos se quedaron ahí bajo la instrucción de Jesús: quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque van a recibir poder, van a recibir autoridad. Y entonces cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban ahí y el Espíritu Santo bautizó a esos 120 y surge el movimiento de la iglesia de Cristo ahí en Jerusalén. Ya después el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos trae estas figuras que están aquí en Efesios capítulo 2, que expresan esta verdad de la unidad de la iglesia. Lo primero, en el capítulo 14, dice que la iglesia es un solo pueblo. ¿Sí me escuchan bien? ¿No estoy muy fuerte el micrófono? ¿Está bien? Yo lo siento así muy fuerte. ¿Está bien? A lo mejor aquí los monitores, si le bajan un poquito. Entonces, número 1, la iglesia es un solo pueblo. Verso 14, porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo está eso? Usted dirá, ¿a qué se refiere aquí al decir la pared intermedia de separación? ¿Qué es eso? Es que sucede esto, que en el templo en Jerusalén, en el atrio, había una pared ahí en el patio, y esa pared separaba. Pusieron una pared los judíos, donde separaban en el patio a los gentiles de los judíos que se hallaban ahí. No podían estar juntos dentro del templo. Si tú no eras judío, tenías que irte para aquel lado. Si tú eras judío, eras para este lado. Y estaba esa pared ahí. En esa pared había una puerta y arriba tenía un letrero que decía así. Escuche lo que decía: cualquier gentil, decía, que traspase esta puerta morirá apedreado. Así de bárbaros eran los judíos. Ellos decían: no, los gentiles no, esto no es para los gentiles, esto es para los puros judíos. Por eso, cuando viene la revelación, Dios le revela al apóstol Pablo que cuando Jesús murió en la cruz, no solo el velo del templo fue roto, ¿se acuerda? Que el velo del templo se rasgó, dice, cuando Jesús murió y dijo: consumado es. Que eso implicaba que ahora tenemos libre acceso a Dios. Ya no hay nada que nos separe. Entonces, espiritualmente, aquella pared que dividía a los judíos de los gentiles también fue destruida. Por eso dice esto, el apóstol trae esta verdad. Dice: de ambos pueblos, o sea, gentiles y judíos, hizo uno, dice. De los dos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo, a través de su muerte, dice, logró la paz y acabó con toda división.
Por eso ahora la iglesia, que somos nosotros, el pueblo de Dios, somos uno solo. Por eso no hay divisiones aquí, ni separación de clases sociales, ni cosas como esas. Porque el espíritu de la palabra, el espíritu de Cristo, la unción de Cristo que estableció en su pueblo, no es para dividir personas por estatus social o por educación. No, no, no. Dice, ahora somos uno solo. Por eso la primera figura que aquí nos establece es que la iglesia es un solo pueblo. No importa si somos morenos, no importa si somos blancos, si somos ni blancos ni morenos, ¿verdad? Si somos amarillos, si somos asiáticos, no importa nada de eso. Somos un solo pueblo. La semana pasada que yo estuve en Chicago en la cumbre, yo veía ahí y saludaba a asiáticos, saludaba a japoneses, y todos nos saludábamos y yo dije, esto es lo que dice la palabra. De muchas naciones se hizo uno solo. Es la iglesia. Una canción se cantó en un solo idioma y todos la cantamos. Bueno, ahí medio que le tiramos al inglés, ¿verdad? El inglés que cada quien tiene, bueno, pues ahí lo lanzamos. Pero todos cantando una canción, ¿verdad? Cuán grande es Él. En una sola identidad, siendo un solo pueblo. Usted caminaba, bueno, habíamos como 9,000 personas ahí. Usted caminaba y saludaba y todos te sonreían, todos te daban su saludo, porque la sangre de Cristo nos ha identificado. Desde los asiáticos hasta los europeos, los latinos, todos estábamos ahí, porque dice la palabra que la iglesia, su iglesia, es un solo pueblo. Amén. Por eso no debe de haber divisiones de ningún tipo en nosotros. Tenemos que tener el espíritu de Cristo. El espíritu de Dios es para su iglesia. La siguiente figura en el verso 15 dice que la iglesia, aparte de ser un solo hombre, es uno solo, y dice y nuevo hombre. No tan solo es uno, sino es uno solo y es un nuevo hombre. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo, ¿y qué? Y nuevo hombre. Por eso en Cristo somos nuevas criaturas. Y luego reafirma, haciendo la paz. Volvemos al punto, ¿por qué el apóstol está reafirmando estos principios? Es que los rabinos, fariseos, más allá de la ley que se había establecido a través de Moisés, ellos establecieron muchas ordenanzas. Ellos hicieron muchos mandamientos que querían imponer o que imponían sobre todos. Y esas ordenanzas eran costumbres religiosas, eran ritos y tradiciones humanas que no podían controlar, que no podían realizarse, ni ellos mismos los hacían. Por eso Jesús siempre estaba en contra de los fariseos, porque había un choque. Por eso Cristo fue quien logró satisfacer las exigencias de la ley al morir por nosotros. Cuando Él muere en la cruz, Él hace el sacrificio perfecto. Y ahora nosotros tenemos esa unión con Él. Y dice que con Él hemos muerto al pecado. ¿Cuántos han muerto al pecado? Diga conmigo, yo he muerto al pecado. Porque con Él hacemos eso, hemos muerto al pecado y a la ley. Por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Además, la muerte de Cristo puso fin, dice, a la vieja humanidad. Esa vieja humanidad
caracterizada por enemistades, por divisiones. Y dice Gálatas, y en su resurrección, dice, Jesucristo creó un nuevo hombre corporativo, una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es la iglesia. Es nueva y es una. ¿Cuántos dicen amén? Es nueva y es una. Ya no hay gentiles, ya no hay judíos. Todos los que estamos en Cristo somos uno. Amén. Ahora ya no hay mexicanos, ya no hay chinos, ya no hay brasileños, ya no. Todos en Cristo somos uno. Somos uno en Él. Es la identidad de una nueva criatura en Cristo. La tercera figura que usa el verso 16 de Efesios dice que la iglesia es un solo cuerpo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios, dice, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que la obra de la cruz obró una doble reconciliación, vamos a decirlo así. La obra de Cristo nos da esa doble reconciliación. Número uno, con Dios y con los demás. De eso se trata el cristianismo. Una relación con Dios y con los demás. Una relación vertical y horizontal. De eso se trata ser cristiano. No solamente con Dios. Hay personas que solamente tienen comunión con Dios, pero no se pueden llevar bien con las personas. Entonces algo no está bien en su corazón, en su vida. Porque la cruz, el sacrificio de Cristo nos dio un solo cuerpo. Entonces nosotros tenemos una doble reconciliación. Quizás antes de que tú fueras cristiano, antes de que Jesús te hiciera nacer de nuevo, quizás tú no te podías relacionar con nadie, porque así éramos, un carácter explosivo. La obra de la carne estaba en todo su fuerza y te dominaba. Pero cuando viene Cristo, cuando viene la palabra, su revelación en ti, ahora tú te puedes relacionar con las personas. Aunque no piensen igual que tú, aunque no vivan como tú, pero tú, a través de esta doble reconciliación que Dios nos ha dado, que Cristo nos dio, entonces nos podemos llevar bien. Dígale que está a su lado: te amo en el amor de Cristo. Nos amamos. Si no estuviera Cristo entre nosotros, si no estuviera la unción de la palabra, el Espíritu Santo entre nosotros, quién sabe cómo seríamos aquí. Es más, yo creo que ni estaríamos aquí, porque sería un choque, ¿verdad?, de ideas, de temperamentos, de no sé. Pero Cristo nos da esa doble reconciliación en la cruz, vertical y horizontal. Por eso es que Cristo cargó en su cuerpo nuestras enemistades, es lo que está diciendo ahí. Crucificó nuestro viejo hombre, egoísta y rebelde. No volteé a ver a nadie. No volteé a ver a nadie. Y dice que lo mató en la cruz. Nos reconcilió con Dios y con los hermanos, ¿verdad?, con las personas, y nos unió en un solo cuerpo. Por eso ahora, cuando a alguien le pasa algo, tú lo sientes. Cuando a alguien de la iglesia le sucede algo, tú también sientes algo. Hay algo que sientes. Cuando la iglesia sufre, todos sufrimos, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso la figura del cuerpo expresa de un modo muy fuerte la unidad de la iglesia. Porque un cuerpo dividido es una contradicción, no puede funcionar. Un cuerpo dividido no funciona.
Si este pie dice yo voy para acá y este otro para allá, no va a funcionar el cuerpo. Todo debe estar unido. Por eso todos los creyentes tenemos este origen, esta identidad de un solo cuerpo. Ya sea que tú seas judío o no judío, pertenecemos a la misma iglesia, al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Amén. Esa es nuestra identidad, el cuerpo de Cristo. La cuarta figura que usa aquí el apóstol está en el verso 17 y 18, y es que la iglesia es un solo sacerdocio. Y el apóstol va llevándonos a más intensidad, nos va llevando, va subiendo de tono. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada, escuche, por el mismo Espíritu al Padre. Y es que en los tiempos del Antiguo Testamento, los únicos que podían entrar al templo eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Nadie más podía entrar al templo. Llevaban afuera, dejaban sus ofrendas y se retiraban. Toda la demás actividad lo hacían solo los sacerdotes. El templo se dividía en partes, en dos principales partes. Dentro del templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a suponer que ese era el lugar santo y este era el lugar santísimo. Y aquí había un velo desde arriba hasta abajo, un velo muy grueso que dividía las dos áreas. Entonces los sacerdotes únicamente podían entrar al lugar santo, nada más ahí, por decirlo así. Los sacerdotes, los descendientes de Aarón, solamente ahí podían moverse, hacer los diferentes ofrendas de pan, de harina y la fuente, todo eso, todo lo que se movía, lo que hacían ahí. Y ese era el movimiento. Al lugar santísimo, o sea acá, a este otro lugar por llamarlo así, entraba solamente el sumo sacerdote. O sea, de los sacerdotes había uno principal, digamos el jefe de jefes, el sumo sacerdote. Y dice, la ley establecía que él podía entrar acá solamente una vez al año. No había más tiempo. Una vez al año entraba con la sangre de un animal sacrificado. De modo que bajo el antiguo pacto ninguna persona del pueblo podía entrar, ni los judíos, que digamos eran los que estaban más cerca, mucho menos los gentiles. Ellos no eran considerados. Pero la palabra viene y trae esto, que ahora, escuche, ahora por la obra de Cristo, dice ahí, los unos y los otros, dice, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Esto es lo que hizo Jesús. Ahora todos los miembros del pueblo de Dios, dice, somos sacerdotes. ¿A cuántos les da alegría eso? Usted es un sacerdote de Dios. Y dice que tenemos libre entrada al Padre, es decir, al lugar santísimo. Por eso ya no hay aquí un velo que separe las entradas. No, ahora a través de Cristo todos podemos y tenemos entrada al lugar santísimo. Ya no hay castas especiales, ya no hay laicos, cleros. No, no, no. Todos los hijos de Dios ahora dice que somos sacerdotes, somos un pueblo de sacerdotes, linaje escogido, dice, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis capítulo 1:5 lo describe. Usted lo puede leer con calma. Primera de Pedro 2:5 y 9.
O sea, no importa el origen, judío o gentil, si estamos en Cristo, ahora tenemos el acceso a la presencia de Dios. Antes no era así, pero Cristo logró con su sacrificio que nosotros tuviéramos acceso a Él. Por eso el acceso que hoy tenemos no es un acceso terrenal de ir como ellos al templo, llevar la ofrenda y retirarse. No, ahora el acceso que tenemos en Cristo es celestial, al verdadero tabernáculo, del cual dice la palabra, el terrenal solo era figura. Ellos llevaban ahí sus ofrendas al tabernáculo, al templo, pero eso era solamente una figura del verdadero tabernáculo o del verdadero templo espiritual. Y ahora nosotros, a través de Cristo, nos hemos convertido en una iglesia, un pueblo de sacerdotes. Por eso usted hoy puede traer su alabanza, su adoración, sus ofrendas. Por eso usted hoy y yo podemos entrar a la misma presencia de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento, y tenemos el libre acceso ante el Padre. Directo, ya no hay intermediarios, ya no hay una barrera. Si usted hoy en su casa o aquí en el trabajo, usted decide ahí orar al Padre, él tiene acceso libre al Padre, gracias a la obra de Cristo que te dio un sacerdocio. Por eso nosotros debemos cuidar el sacerdocio. Luego voy a hablar sobre eso, cuidando tu sacerdocio. Porque así como tenemos el privilegio sacerdotal, también tenemos responsabilidades sacerdotales que debemos de cuidar, como el testimonio, como cómo vivo, cómo me desarrollo, etcétera. Pero aquí lo importante es entender que la iglesia es un solo sacerdocio. Reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis, para gloria del Padre. Tenemos libre acceso a Él, gracias a esta bendición sacerdotal que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. La quinta figura que habla aquí en Efesios es que la iglesia es una sola nación. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos, sino que, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Conciudadanos de los santos. Conciudadanos. Y aquí la palabra nos lleva al punto de terminar de una vez por todas con cualquier diferencia, en este caso entre gentiles y judíos. Ahora en nuestro tiempo ya no debe de haber ningún tipo de diferencias. Usted sabe que los extranjeros que viven o que residen en un país generalmente se sienten habitantes de segunda categoría. Eso lo podemos ver mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Que está el pleito de los gringos o de los americanos con los mojados o con la gente que va, indocumentados. Siempre está ese pleito. Tienen menos derechos, menos privilegios que los que son ciudadanos. La gente cuando se va para allá pelean eso o van buscando eso, la ciudadanía americana o la residencia americana, porque pues tiene más derechos y cosas como esas. Y entonces muchas veces los extranjeros son despreciados y discriminados. O sea, racismo. Pero en Dios no debe de haber racismos. Por eso aquí el apóstol vuelve otra vez al punto. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea que Dios aquí, para su gloria,
la iglesia o en la iglesia ya no hay ninguna diferencia. Todo hijo de Dios, no importa su raza o su origen étnico, tiene la misma ciudadanía. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos una visa, no necesitamos, no. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, inmediatamente se te da la visa, se te sella el pasaporte, ciudadano del reino de Jesús, del reino de Dios. Por eso dice primera de Pedro 2:9, y vosotros, dice, sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Le das un aplauso a Cristo por eso? Un pueblo adquirido por Dios. Por eso es que la iglesia es una sola nación. Por eso nosotros tenemos que aprender a no discriminar a nadie. A nadie. No importa su origen. Todos tenemos el mismo derecho en Cristo. Amén. Y número 6, la sexta figura que nos muestra aquí el versículo 19, es que la iglesia es una sola familia. Y dice, y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Diga conmigo, de Dios. De Dios. Este es el propósito eterno de Dios, tener su familia. Entonces el propósito de Dios, o el propósito eterno de Dios, que es tener una familia, se logra o se hace realidad a través de la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, Cristo el primogénito, y todos los que hemos nacido de nuevo, que nos hemos convertido en hijos de Dios, somos hermanos. Dígale que sos lado, tú eres mi hermano, eres mi hermana. Eres mi hermana en Cristo. Aparte de ser tu esposo, ¿verdad? Por si es el caso, tu esposa, somos hermanos en Cristo, hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Judíos o gentiles, blancos o morenos, no importa la raza ni el color, si estamos en Cristo, somos de la misma familia. Por eso, a donde quiera que usted vaya, generalmente ya en nuestro tiempo, a cualquier nación que usted vaya, usted va a encontrar una familia ahí, la familia de la iglesia. Inmediatamente cuando usted llega a un lugar, el Espíritu te conecta con la familia. ¿Sí? Y eso es bien conocido porque vivimos en un mundo espiritual. Así como cuando alguien viene aquí, y aquí a la ciudad de La Paz, depende de qué espíritu traiga, inmediatamente se identifica. Por ejemplo, si aquí viene del interior o viene de otra parte una persona que es, no sé, drogadicto, en cuanto llega a La Paz, en menos de una hora ya sabe dónde están todos los drogadictos. ¿Verdad que sí? O si le gusta tomar, es alcohólico, en cuanto llega a La Paz, en menos de una hora ya sabe dónde están las cantinas. ¿Por qué? Porque el espíritu te identifica. Depende de qué espíritu traes o en qué espíritu te mueves. También si alguien viene con el espíritu de Cristo, en cuanto llega a La Paz, en menos de una hora ya sabe dónde están las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu nos identifica. Nos identifica. Nos da una identidad. Porque vivimos en un mundo espiritual. ¿Sí? Inmediatamente. Y a veces nos asombramos, ¿verdad? De qué tan rápido. Una señora que llegó de Guadalajara, que tiene su hijo aquí en el seguro, llegó inmediatamente. Nos sorprendió porque yo platicaba estos días pasados con ella y dice, qué bendición, mire. Yo venía y decía, ¿dónde voy a estar una iglesia aquí en La Paz? Y está a media cuadra del seguro. Y su hijo renta a 2 cuadras allá en la Guillermo Prieto. Es que rápido el Espíritu Santo nos identifica dónde estamos. Cuando usted vaya a un lugar, inmediatamente llegue a ese lugar
y en cuanto empiece a buscar rápido, el Espíritu te va a contactar. Un taxista, le preguntas a alguien y rápido te da una señal. Oiga, una iglesia evangélica, aquí, o yo soy evangélico, te van a decir. Yo voy a una iglesia que está aquí o allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa identidad. Nos identificamos porque somos de Cristo, somos de una misma familia. Hay un solo Padre, una sola familia, una sola hermandad que se llama la iglesia de Cristo. Amén. Por eso es que somos una sola familia, la familia de Dios. Y por último, la sexta figura que usa el apóstol aquí es el verso 22, 20 y 22, que dice que la iglesia es un solo edificio templo, porque dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. En el desierto, usted recuerda que Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo, una especie de carpa. Y eso era como el santuario que inició. Siglos después, ¿verdad? Salomón construyó el templo en Jerusalén. El templo de Salomón reemplazó el tabernáculo. Entonces, para los judíos, el templo era el único lugar de todo el territorio de Israel, el único lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. Solamente era en el templo de Jerusalén. Pero todos viajaban a Jerusalén. Todos viajaban a Sión. De toda la nación, si usted lee, viajaban a llevar sus ofrendas, tenían que ir. En tiempos especiales iban. En Hechos capítulo 17, verso 24 y 25, Dios dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿qué significado, propósito tuvo el templo de Jerusalén? El propósito es que el templo en Jerusalén fue solo usado como una figura del templo verdadero que Cristo levantaría, volvemos otra vez, a través de su muerte y de su resurrección. Recuerde una ocasión cuando, refiriéndose al templo de Jerusalén, Jesús dijo esto: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerda cuando dijo eso? Él estaba hablando del templo, de su cuerpo. Juan 2:19. En el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos el templo de Dios. La Biblia nunca llama a la iglesia un edificio material. O sea, la iglesia no es este auditorio, estas paredes, este techo, no. Nosotros somos el verdadero templo de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios. No sé si lo capta. Nosotros somos el templo, no este lugar. Aquí nos reunimos solamente, pero el templo somos nosotros. Por eso estos versos revelan lo precioso que es esto. Nosotros somos el templo de Dios. Cada creyente es una piedra en el edificio, o es un bloque o un ladrillo, como lo quiera ver. Todos nosotros, cada uno de nosotros formamos el templo de Dios, pero nosotros, Primera de Pedro 2:5 nos da esa verdad. Dice que somos piedras vivas. El templo es uno solo. Ya no hay diferencias. Gentiles, judíos, somos edificados. Dice,
somos edificados juntamente. Dios nos va poniendo para levantar este edificio. El fundamento o la base, dice que la piedra angular de este edificio, que es la iglesia o de nosotros, dice que es Cristo mismo. Él es el fundamento del templo, de la iglesia. Por eso la iglesia nunca va a ser destruida. ¿Sabía usted? Se levanta el enemigo, se levantan cosas contra la iglesia, pero la iglesia no va a ser destruida. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Y a Él no lo puede derrotar nadie, ni la muerte, ni la vida, nada pudo destruir a Jesús. Por eso ya llevamos más de 2000 años. Por eso dice que Cristo es la piedra angular de este edificio. O sea, de nosotros Cristo es el fundamento. Y dice que ese fundamento ha sido establecido por los apóstoles y profetas. O sea, ellos colocaron el fundamento, ese fundamento inmutable de la iglesia para todas las generaciones. Por eso todo lo que hacemos tiene que estar basado en la palabra. Yo le he dicho a mi discípulo, ¿verdad? Que estoy ganándome para Cristo en la visión Uno Más para Cristo. Yo me reúno con él los jueves a las 5 de la tarde. Yo le digo, mira, todo lo que hacemos aquí en la iglesia tiene que estar respaldado por las escrituras. Si no está aquí en las escrituras, no lo practicamos, no lo hacemos. Porque él me menciona cosas, ¿verdad?, que él practicó, pues de la iglesia tradicional, y trae esas dudas y me pregunta, pastor, pero esto, por ejemplo, del bautismo, el bautismo de los niños. Yo le dije, pues busca en la Biblia a ver dónde dice que los niños tenemos que bautizarlos. Yo te aseguro que no vas a encontrar ninguna cita, y si no está en la Biblia, no lo practicamos. ¿Sí? Pero es que yo pensaba o yo entendía que era un sacramento. Yo le decía, un sacramento, te voy a decir lo que es un sacramento. Un sacramento es una ordenanza establecida por Jesús y practicada por Jesús. Y en la Biblia solamente hay 2 sacramentos que Jesús estableció y practicó. Número 1, bautismo en aguas, ¿verdad que él lo practicó? Él se bautizó. Y número 2, Santa Cena. Él la estableció y él la practicó. O sea, en la iglesia evangélica solamente hay 2 sacramentos. Pero es que acá había este sacramento y me empezó a decir de todos los sacramentos. Le dije, pero dime dónde están en la Biblia. Por eso tú tienes que venir a la palabra, porque la palabra es el fundamento de nuestra fe. Ya no lo que dice alguien o una organización, no, lo que diga la Biblia. ¿Por qué? Porque el fundamento es de este edificio es Cristo. El fundamento ya lo pusieron los apóstoles, los profetas. Ya fue establecido. También nos dice este punto aquí que el edificio va creciendo. O sea, la iglesia está creciendo y se van añadiendo bloques, edificios, personas. La iglesia está siempre en un constante crecimiento. El edificio va creciendo. Podríamos decir que la iglesia es un edificio en construcción. Por eso nos estamos ganando gente para Cristo, gente para Cristo. ¿Para qué? Para que el edificio sea más grande. Por eso dice, todo el edificio, dice, ¿verdad que dice así? Todo el edificio, dice, bien coordinado. ¿Se refiere a qué? A la iglesia, a las relaciones que están dentro de la iglesia, que deben estar firmes y armoniosas entre nosotros. Por eso debemos de dejar toda rivalidad, debemos dejar toda manera de pensar muy personal y sujetarnos a la palabra, vivir bajo la autoridad de la palabra, sujetarnos unos a otros en el amor de la palabra, de la identidad que tenemos. Dice que el edificio bien coordinado va creciendo.
Y luego dice que el templo, el edificio es santo en el Señor. El templo, el edificio no es para nosotros, es para Dios. Es para Dios. Porque dice que Él mora en su templo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él mora en nosotros, la iglesia. Amén. Por eso dice aquí, hace mención, ¿sí?, a esta referencia de un edificio. Entonces la iglesia va creciendo, somos edificados. Por eso únase a la visión. Dígale que está a su lado, únete a la visión. Uno más para Cristo. O sea, gánate a uno, discipúlalo e intégralo a la iglesia. De eso se trata la visión. Todos ganando, todos edificándonos en Cristo. Amén. Y es lo que Dios pide de nosotros. Por eso la iglesia tenemos que amarnos, tenemos que vivir en armonía, tenemos que vivir en esta verdad. Por eso estamos bien identificados. Yo pertenezco a la iglesia Centro Familiar Cristiano. Esa es mi iglesia. Hasta que Cristo venga o me lleve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pase lo que pase, esté el pastor o no esté el pastor, esté el líder o no esté el líder, porque nosotros quizás vamos de paso. Quizás un día Dios nos dice, es el tiempo de irnos a otro lugar, o yo no sé, o nos lleva. Usted tiene que seguir firme en la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a darle gracias a Dios por esta identidad que Él nos ha dado. Por eso es que tenemos que amarnos unos a los otros y vivir en la armonía, en la verdad, en la identidad que Dios nos ha dado. Dígale, gracias, Señor, porque me has hecho participar, me has hecho ser parte de tu iglesia. Qué bendición tan grande tenemos, Señor, de ser parte de este mover tuyo. Ahora tengo una familia espiritual, ahora soy parte de un cuerpo, ahora soy parte de un real sacerdocio. Ahora tengo acceso al trono de tu gracia. Ya no hay nada que estorbe. Ahora somos una sola nación. Por eso dice la palabra, de toda lengua, tribu y nación se levantará tu pueblo, Señor. Por eso ahora somos una sola familia. Qué bendición. Por eso ahora somos un edificio que tú nos estás, Señor, construyendo, que tú nos estás levantando. Tú estás obrando en nosotros y nos estás edificando para crecer, para desarrollarnos, para avanzar en ti. Dígale, gracias, Señor, por ser mi Dios, mi Salvador. Gracias, Señor, porque nos salvaste, porque en ti no hay diferencias, todos somos iguales. No hay racismo en tu pueblo, Señor. Tú nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado la unción de la palabra para todos vivir bajo ella y crecer y hacer tu propósito. Gracias, Señor, por esta identidad que no terminará aquí en la tierra, sino que será por toda la eternidad. Ser parte de tu familia por la eternidad. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición de ser parte de tu iglesia. Adoremos al Señor. Centro de tu iglesia es Gracias, Jesús. el centro de la iglesia es Oh, Jesús. desde el principio y hasta el fin.
Tú Aleluya. has sido y siempre serás Cristo, nos sujetamos a la autoridad de tu palabra, Señor. Nos sujetamos a la autoridad que tú nos has dado, Señor, porque vivimos bajo autoridad. centro de la iglesia. Nos movemos en tu autoridad. Enséñanos a vivir en Desde el autoridad. principio y hasta el fin. Oh, mi Señor. Tú has sido y siempre serás. Oh, mi Jesús. Cristo, tú eres Señor. Aleluya. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo Mira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres hoy. Me gusta. Vamos a hacer algo en esta hora, como una especie de simbolismo. Tómese de la mano el que está a su lado y vamos una vez más a cantar esta alabanza. Centro de la iglesia. Tómese de la mano del que está ahí a su lado. Dígale, somos un cuerpo en Cristo y Cristo es el centro de nosotros. Oh, mi Señor, desde el principio y hasta el fin. Aleluya. Siempre serás Cristo. Tú nos has unido, Señor. Ahora somos uno en ti. Y el centro de la iglesia es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, vamos, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Solo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Aleluya. Oh, mi Señor, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de
Ahora yo quiero que oremos por la iglesia y dígale: Señor, enséñame a amar a mis hermanos, enséñame a vivir en armonía, enséñame, Señor, a convivir juntos, que aprendamos tu verdad juntos, que adoremos juntos, que caminemos en una sola visión, en un solo propósito. El propósito, Señor, que tú tienes para nosotros, la visión que tú nos has dado como iglesia, que juntos avancemos, que aprendamos a desarrollar nuestras habilidades, los dones, y a ministrarlos los unos a los otros, para así ver este edificio construido, y que cada día se vayan añadiendo más y más personas, para que este edificio, esta iglesia, esté en un constante crecimiento, en un constante desarrollo. Dígale: Señor, yo quiero formar parte de tu mover aquí en La Paz, Baja California. Señor, que seamos de bendición unos a otros. Enséñanos a perdonarnos, enséñanos a vivir, Señor, en la unidad del Espíritu, un solo Dios, una fe y un bautismo, que esa es la base de la unidad entre nosotros. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por la iglesia, por tu iglesia, Señor, que estamos aquí, y que tu Espíritu Santo mora en nosotros, que tu Espíritu Santo siga ministrándonos, que tu hermoso Espíritu Santo, Señor, siga bautizando a tu iglesia, siga llenándola, que el Espíritu Santo se venga a habitar entre nosotros, a vivir entre nosotros, que el Espíritu Santo siga trayendo su bautismo, porque creemos en el bautismo, en la llenura, en el hablar en lenguas, en las sanidades, en los milagros. Creemos en el don, creemos en la profecía de tu palabra, creemos en las manifestaciones, creemos en el poder sobrenatural que hay en ti, Señor. Enséñanos cada día a amar y a vivir juntos en armonía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de la iglesia. Aleluya. Y vamos a celebrar a Jesús en esta hora. Se oye una voz que rompe
semillas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad.